Adelante, Jorge, ya estamos grabando. ¿Ya? Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes. Agradecemos la presencia de todos los que nos acompañan en esta tarde. Bueno, mañana allá en Baja California y también aún mañana en Ciudad Juárez. Hay alguien que nos está observando desde Ciudad Juárez. Agradecemos que se estén conectando en este segundo día de trabajos del coloquio virtual internacional, la juventud, la frontera y la tecnología. Pues muy gustosos y agradecidos de que nos puedan estar acompañando y que este día miércoles 12 de junio sea enriquecedor, al igual que el día de ayer, poder trabajar y compartir nuestros puntos de vista y sobre todo nuestras investigaciones en el que nos desarrollamos. En esta ocasión vamos a ver la ponencia, vamos a iniciar con la ponencia de la doctora Elsa, el ciudadano Jesús Alvis, José de Jesús Alvis y la maestra Irma González Hernández, titular Políticas para la infancia y la adolescencia. En lo que empiezan a poder compartir su pantalla, ya están compartiendo, vamos a leer la reseña de cada uno de esta ponencia, empezando por la doctora Elsa de Hernández Fuentes. Ella es doctora en Planeación y Desarrollo, maestra en Estudios y Proyectos Sociales y licenciada en Sociología en la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de California desde 2009. Es coordinadora de tutorías de la licenciatura en Sociología desde el 2019. Supervisora del programa ERAC, Adopta a un Amigo, UABC, de la Universidad Autónoma de Baja California, y desde el 2010. Cuenta con el perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, 2023-2025. Pertenece al Programa de Reconocimiento al Desempeño del Personal Docente, PREDAPA. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en el nivel 1 desde el 2023 hasta el 2027. Es miembro del cuerpo académico Estudios Sociales y Jurídicos, Derechos Humanos y Seguridad Pública. Y entre algunas de sus líneas de investigación están los factores de riesgo y violencia social. Los temas en los que ella se desarrolla son la juventud y espacios públicos. Es miembro de la teoría y práctica de la sociología, es miembro de la organización Mentes Innovadoras Sociales, miembro de la Asociación Iberoamericana de Sociología, miembro de la Red Nacional de Investigadores Urbana, miembro de la Red Latinoamericana de Metodología en las Ciencias Sociales, miembro de la Red de Docentes de América Latina y Caribe, Redolac, perdón, Federación de, también pertenece a esta federación, y es miembro de la eh, y pues es autora de varios libros, capítulos de libros y Jorge, revistas y artículos en revistas Jorge, si, internacionales. si, si quieres cerrar tu cámara porque se oye muy, muy mal tu audio, a lo mejor cierra su cámara, se oye mejor. Ah, permíteme. Gracias. Voy a cortar. Bueno, me siguen escuchando bien, ¿verdad? Sí, ya mucho mejor. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Sí, Bueno, ya muy bien. también en esta ocasión nos acompaña otra de las autoras, es la maestra Irma Alicia González Hernández. Ella es licenciada en Psicología, una maestría en Desarrollo California. Es docente desde hace 32 años en esta universidad. Participa como investigadora en el Instituto de Ingeniería y ha participado en cursos tanto de licenciatura como de maestría. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, donde se desempeñó en diversos cargos. Cabe destacar su participación como en la subdirección. Actualmente se desempeña como coordinadora de Tronco Común y ha participado en algunos eventos nacionales e internacionales como ponente. Es coautora de diversos capítulos de libros y artículos. Trabaja en el Centro de Actualización del Magisterio, donde imparte cursos de licenciatura en tecnología en las INEA de San Luis. Fue coordinadora de área, también participó como consejera ciudadana en el Instituto de California, en el Instituto Federal Electoral. Es miembro de la Academia del Académico de Estudios Sociales y Jurídicos de Pública. Es afiliado
docente de América Latina y del Caribe, Red Latinoamericana de Metodología en las Ciencias Sociales y Red Iberoamericana de Docentes. La semblanza de la maestra Irma y por último la semblanza de José Luis Hernández. Él es estudiante de la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de California, fue coordinador de vinculación social en la Dirección de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mexicali y es enlace de dependencias federales en materia de juventudes. Algunos de sus intereses o de sus temas de intereses son las problemáticas urbanas y socioambientales, así como de procesos de planeación en la administración de administración pública municipal. Es coautor de capítulos y de ponencias. Bueno, pues bienvenidos a los tres. Esperemos que esta ponencia, igual que las del día de ayer, sea enriquecedora y podamos tener este cruce de acervos culturales y sobre todo de conocimientos para que podamos enriquecer nuestro conocimiento. Adelante, el tiempo es de ustedes. Adelante, doctor. Sí, Listo. Sí, sí, gracias. Hola, buenos días a todos, a todas y a todos los presentes. Bueno, primero su servidor José Alvis va a intervenir en este tema. Primeramente, pues agradecerle la oportunidad de participar en estos espacios importantísimos, ¿no? Entre universidades y en cuanto a un servidor en su carácter de estudiante todavía, pues obviamente es algo que emociona de alguna manera. Y porque son temas, a fin de cuentas, que a uno mismo le concierne, ¿no? En este caso, bueno, no soy niño o infante ni adolescente, pero soy joven. Y pues, es algo, digámoslo así, relativamente reciente, ¿no? Sin embargo, lo que concierne a las infancias, a las adolescencias, es algo que los gobiernos, ¿no? Y en esto nos vamos a dedicar en este tiempo, los últimos 4 sexenios en particular, han estado modificando ahí más o menos sus políticas, ¿no? Por eso el tema es así, políticas sociales para las infancias y adolescencias, nuevos retos. Agrego esto porque el título de este trabajo es parte de un capítulo de un libro, ¿no? Que aquí lo voy a mostrar, a lo mejor se ve al revés, ¿no? Se llama Constitucionalismo, Políticas Sociales y Desigualdad. Esto que vamos a presentar es uno de los capítulos de ese texto, de esta obra, ¿sí? Que está editado por la Universidad de Baja California y la Universidad de Sonora. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Solamente quería comentar esto. Y además, este asunto, este tema, ¿no? o este trabajo, pues deriva de un proyecto de investigación, ¿no? Titulado Jóvenes, Espacio Público y Exclusión Social, ¿no? Y nosotros pretendemos revisar políticas públicas, acciones de gobierno en atención y prevención a problemas principales, ¿sí? Que impidan el desarrollo de ciertos sectores sociales y obstaculizar proyectos de vida y a fin de cuentas el futuro, en este caso de los niños, niñas, y adolescentes. Por lo tanto, pues nos vamos a dedicar así rápidamente para entrar en contexto, revisar los principales programas sociales de los 4 sexenios, ¿no? Desde Vicente Fox, pasando por Vicente Fox, el gobierno de Felipe Calderón, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya está próximo a concluir. Y ese trabajo incluye una encuesta, ¿no? Llevada a cabo por también compañeros estudiantes de la UABC, particularmente de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar con el contexto. Si quiere puede avanzar, profe, por favor. Ok, bueno. ¿Cuáles son las políticas sociales enfocadas o cuyo objetivo son combatir las desigualdades en las infancias y adolescencias, ¿no? Como decía, vamos empezando por el sexenio del 2000 al 2006, que es donde está Vicente Fox. Lo que implementa es la estrategia Contigo, ¿sí? Para coordinar y operar programas sociales con objetivos de fomentar el desarrollo humano integral y eliminar rezagos sociales, ¿no?
Esta estrategia contempló 5 vertientes, ¿no? Como lo pueden ver ustedes ahí, que son oportunidades, capacidades, seguridad, patrimonio y equidad, ¿no? Equidad, oportunidades de poder construir un patrimonio, ¿no? Quizá no tanto a las infancias, pero sí a las adolescencias que están que pueden llevar a cabo ciertas experiencias como el primer trabajo, como el empezar ya la educación media superior o superior, la capacidad de poder ya ejecutar, construir un proyecto de vida, ¿sí? Que ya nos concierne a nosotros como jóvenes. Considerando esto, pues se articuló esa estrategia, ¿no? En el año 2005, la entonces CEDESOL, que ahora es Secretaría de Bienestar, pero entonces llamada CEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social de México, tenía a su cargo 18 programas sociales, ¿no? Entre ellos el programa Jóvenes por México, ¿sí? También dividido en distintas vertientes, que aquí los pueden ver: Universidad Contigo, Reconocimiento Nacional al Servicio Social Comunitario y Servicio Social de Residencia. Precisamente porque esa era también una de las demandas de los jóvenes estudiantes, ¿no? Que ya desde la educación media superior están llevando actividades de servicio social, ¿no? Sobre todo las escuelas técnicas, y reconocerles de alguna manera curricularmente esas actividades, no solamente como un requisito propio de la institución educativa, sino que también se reconozca curricularmente, insisto. Esta información la recuperamos del Centro de Estudios Sociales y Políticas de la Cámara de Diputados. Continuamos, profe, por favor. Vamos al siguiente sexenio con Felipe Calderón, no Enrique. Felipe Calderón. Del año 2007 al 2012 articulan la estrategia 100%, que tuvo como objetivo impulsar desarrollo integral social y económico, ¿sí? Se puso en marcha articulación de programas y acciones federales con distintos ámbitos de competencia y coordinación de los otros órdenes de gobierno. Aquí me voy a detener un poquito porque hay algunas cosas que me parecieron interesantes. En primer lugar, en el año 2008 es cuando se publica el Programa Nacional de Juventud, ¿sí? Programa Nacional de Juventud. Y ahí es cuando ya de alguna manera involucran a sectores de la sociedad civil, en la cual participan jóvenes, y que jóvenes mismos las articularon a fin de cuentas, estos organismos, para financiar ciertos proyectos, ¿sí? Ciertos proyectos de autogestión, etcétera, etcétera. Este proyecto se llama Impulsa México, ¿sí? Se le destinaba 25, 30 millones de pesos al año, ¿no? Por lo menos en este sexenio, a través del Instituto Mexicano de la Juventud, ¿sí? Por lo menos del 2008 hasta el 2012, que es cuando finaliza el sexenio de Felipe Calderón. Tomemos en cuenta una cosa: los jóvenes como tal somos el sector poblacional más pues grande, ¿no? de la demografía mexicana. Consideremos que joven, en el caso mexicano, es desde los 12 años hasta los 29, ¿sí? 12 años de edad hasta los 29. En total somos 37.7 millones de personas. Entonces, por supuesto que es muy necesario que los gobiernos, en el ámbito federal, por lo menos en lo que estamos revisando, pues dediquen o lleven a cabo acciones en ese sentido, ¿no? Para esta gran población, para esta gran cantidad de población en el país. Y además a nivel electoral, pues también pues, tiene mucha incidencia, ¿no? Venimos de una elección y por supuesto que el voto joven importa, e importa muchísimo. Define elecciones para acabar pronto. En fin. Por cierto, seguramente ustedes se acuerdan por ahí del 2009-2010, la iniciativa México, ¿no? Que incluso se transmitía a nivel nacional, donde ya, aunque era más generalizado, grupos, colectivos, organizaciones civiles presentaban proyectos que eran potenciales a financiación privada, ¿no? Pero en el caso de Impulsa México, que es particularmente emanado del Instituto de la Juventud, pues era apoyar proyectos para beneficio de otros jóvenes, ¿no? Dentro de los cuales que estaba articulado dentro de esta estrategia 100%, ¿sí? Sí que pasamos adelante. Bueno,
que a grandes rasgos, por los objetivos de esa estrategia, ¿no? Seguimos con Felipe Calderón, será incrementar la productividad y oportunidades de empleo. Acuérdense que había otro programa de igual entonces Cedesol llamado Oportunidades, ¿no? Que ese fue el emblema también de este sexenio. Sí, y además el mismo presidente se hacía llamar el presidente del empleo, Felipe Calderón. También buscaba elevar la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Al mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud, de educación, de condiciones de vivienda, de provisión de infraestructura básica, tanto en las viviendas mismas como en la vía pública, ¿no? En los espacios públicos, ¿sí? De manera integral, vaya, ¿no? Sin embargo, pues obviamente nos estamos abocando a la cuestión de las infancias y adolescencias y juventudes, a fin de cuentas, ¿no? Esto lo rescatamos de Coneval, pero a fin de cuentas es algo de dominio público, ¿no? De origen federal, ¿no? De procedencia del gobierno federal. Pasamos a la siguiente, por favor. Nos brincamos al siguiente sexenio, con Enrique Peña Nieto. Aquí, de alguna manera, es cuando se particularizan, podemos decirlo así, algunas de estas acciones. Se exponen así como tal, una por una. Encontramos que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento rector de la acción de toda la administración pública federal, ¿sí? De cada gobierno que toma, pues vaya, que asume el poder, ¿no? En fin de cuentas, planteó varias vertientes, ¿no? Aquí las podemos ver: un México en paz, un México incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global. Y se presentaron estrategias transversales para democratizar la productividad, ¿no? Cuyo objetivo era, en un todo, alcanzar un gobierno cercano y moderno, ¿no? Y al fin de cuentas incluir ya, porque además era imperativo, ¿no? A nivel internacional, incluir la perspectiva de género en todos los programas de la Administración Pública Federal. Entonces, pasamos a la siguiente. Se crearon algunos programas en las escuelas, ¿no? Ahora sí que del punto más llano, ¿no? Ahora sí que desde abajo. Escuelas al 100, ¿no? Y un programa de autogestión de las escuelas mismas, de las instituciones educativas, donde los padres de familia estaban involucrados, ¿no? El nombre del programa era ese, Escuelas al 100. Estaba otro que era el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Que se entregaba una tarjeta, ¿sí? Para descuentos o obtener ciertos pues vaya, alimentos, ¿no? De esta empresa estatal, ¿no? De Diconsa o Liconsa, antes con Azupo, ¿no? Prospera, que era que lo que antes se llamaba Oportunidades, con Felipe Calderón, y con Fox se llamaba Contigo. No, creo que también Oportunidades. Ahora se llamaba Prospera, que era el programa social emblemático del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Es un programa de inclusión social que tenía como objetivo fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales, ¿no? Elementales, como la alimentación, la salud, la educación, y el acceso a todos estos. Además, incluir de alguna manera un seguro de vida para jefas de familia, ¿no? Para las madres solteras. Y además se propusieron, bueno, en fin, a fin de cuentas, el sexenio de Peña Nieto fue conocido o es referente por las reformas estructurales en distintas materias, ¿no? Entre ellas la reforma educativa, que es la que atañe a las juventudes, a las infancias, a las adolescencias, ¿no? Que se implementó a lo largo de todo el sexenio, ¿no? ¿Qué pasamos a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Nos pasamos ahora al sexenio actual del presidente López Obrador. Aquí, en primer lugar, por primera ocasión, las políticas públicas en materia de juventudes ya no es, como decía hace ratito, era el Programa Nacional de Juventud o la Estrategia de Juventud. Aquí se habla es el primer gobierno donde se habla de juventudes, ¿no? Donde se pluraliza
a este gran sector poblacional demográfico de las juventudes, ¿no? Y lo pueden ver en sus documentos, en el programa sectorial de juventudes, ¿sí? Porque ya habla de toda esta diversidad de expresiones, de los grupos etarios, a fin de cuentas, como digo, las juventudes, en el caso mexicano, abarcan desde los 12 hasta los 29 años, entonces no es lo mismo, a fin de cuentas, el menor de 12 años al adulto de 29 años. En muchas ocasiones ya con patrimonio y familia, ¿no? En construcción de ese patrimonio. O sea, no es lo mismo, por lo tanto había que de alguna manera focalizar los esfuerzos a diferentes grupos etarios. Pero para empezar, el gobierno Andrés Manuel López Obrador hace esto, ¿no? Habla de juventudes. Y es que se diferencia, para empezar, de esa denominación, ¿no? De los anteriores gobiernos. Entonces, ¿qué es lo primero que proponen en materia de juventud? Bueno, este gobierno también es un gobierno, valga la redundancia, muy apegado a los programas sociales, ¿sí? Electorales, si se quiere ver así, ¿no? Electoreros, etcétera, etcétera. Pero bueno, programas sociales al fin y al cabo. Y en materia de juventudes se propusieron dos principales programas. Uno es Jóvenes Construyendo el Futuro, que es este programa de actividad, de desarrollo de oficios, ¿no? Para jóvenes que no estudian ni trabajan, pero siendo mayores de edad, o sea, desde los 18 hasta los 29 años, recibiendo un incentivo económico del gobierno federal en centros de trabajo que se inscribieran en este programa para ofrecer esas capacitaciones durante un año, en todo el periodo de un año, dándoles aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero hasta donde sabía, creo que les daban 5,200 pesos, 5,260 pesos al mes. Me imagino que lo subieron en este año, como todo, el salario mínimo también todo subió. Me imagino que este jornal también. Pero esa era la alternativa, ¿no? Para estos jóvenes que no tenían ni oficio, ni tampoco estaban estudiando, ¿no? Los famosos ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, pues esa era la propuesta, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro, había aproximadamente 500,600,000 personas, jóvenes, integrados en ese programa, ¿no? En el caso de Baja California, que es donde estamos acá, ¿no? Que es este estado fronterizo del norte, había más o menos 500, 600 personas que prestaban sus servicios, igual en esta dinámica de oficios durante un año, ¿no? En el que se les daba un reconocimiento y a fin de cuentas tenía valor curricular, ¿no? Que eso es también importante, ¿no? No olvidemos eso, que como les decía, venía desde el año 2000 con Fox. En fin, el chiste era pues aumentar las posibilidades de la empleabilidad a futuro, ¿no? Y la otra, que también, aunque ya era propiamente para los jóvenes estudiantes, para las infancias y adolescencias, ¿no? Estudiantiles, pues era el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, ¿no? Que era un apoyo bimestral, a fin de cuentas, un apoyo bimestral para los jóvenes, para las y los jóvenes que estaban estudiando la educación básica en instituciones consideradas prioritarias, ¿no? Ya sea por área rural o por zona urbana, a lo mejor periférica, etcétera, etcétera, o también inclusive municipios o de zonas de atención prioritaria, ¿no? Reconocidas así por el mismo gobierno federal, ¿no? Se les entregaba un apoyo, una beca bimestral a estos jóvenes estudiantes, ¿no? Cosa que, pues, les digo, podía ser criticado o no, cada quien tiene su opinión al respecto, pero pues son las propuestas, a fin de cuentas, en materia de juventudes, en las políticas sociales, que este gobierno ha implementado hasta la fecha, ¿no? Ya probablemente con la transición y el cambio de gobierno que va a haber a fines de este año, bueno, no a fines, no, en octubre, noviembre, vayan a mantenerse estos programas y a lo mejor van a aumentar inclusive el monto de estos apoyos y estos recursos. Como es lo que le decía hace ratito, ¿no? Es un apoyo mensual y médico en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, exactamente 412,000 aprendices vinculados, ¿no? Esa era la palabra, los aprendices, para aprender, valga la redundancia,
un determinado oficio que ellos quisieran elegir, ¿no? Ya depende de los centros de trabajo o instituciones públicas participar en este programa. Y el gobierno federal era el que soltaba el recurso a estos jóvenes. Otro programa era el Internet para Todos, que era ya definitivamente, porque además a nivel internacional el Internet está siendo considerado un derecho humano. La idea era integrar a la población, a la mayor cantidad de población posible, al acceso a Internet y a la telefonía móvil, de gran interés para la población joven, desde luego. Hay una organización que se llama Asociación de Internet, ¿no? Que ustedes la pueden, y que también publica muchos datos, muchos informes al respecto del uso de las tecnologías de la información, etcétera, etcétera, de este sector poblacional y en general de la población mexicana, ¿no? Pero bueno, en materia de juventud, pues, por supuesto, para este sector de población, pues desde luego que es imprescindible e imperativo el acceso al Internet, ¿no? Por lo tanto, este gobierno pues emprendió esta iniciativa de ofrecer un Internet para todos. A fin, ya hicimos básicamente ese recorrido, ¿no? ¿Qué es lo que dice Oxfam, ¿no? Nuestra organización, de acuerdo a las desigualdades, porque este es un país, hay que decirlo, con profundas desigualdades sociales, y a las infancias y a las adolescencias no le es ajena esta desigualdad. Esto, a fin de cuentas, lo que les presentaba pues, son las propuestas, son las políticas, es lo que se ha hecho, es el recurso destinado, pero bueno, ¿qué impacto ha de tener hacia la población joven, ¿no? Principalmente estudiantes, que es donde se llevó a cabo el ejercicio de la encuesta, ¿no? Que ya en los próximos minutos se va a explicar. Pero bueno, para no dar más dilación, Oxfam México hace público un decálogo contra la desigualdad, y nos interesan particularmente los puntos 1, 2, 3 y 10, ¿no? Para considerarlo en cuanto a las políticas sociales abocadas a las niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son? Vamos a comentarlas a grandes rasgos, que consisten en asegurar un sistema de seguridad social universal, efectivo, ¿no? Que es algo que también está llevando a cabo este gobierno con el IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social Bienestar, ¿no? Prestación de servicios de salud universales. Incrementar los recursos de las 5 entidades federativas más pobres del país con el fin de mejorar la infraestructura escolar, es lo que recomienda Oxfam. Construir nuevos hospitales y aumentar becas para estudiantes de bajos ingresos, ¿no? Enfocar recursos para incentivar la matriculación escolar en el nivel medio superior a nivel nacional, porque a fin de cuentas es educación básica y obligatoria, que es la que tiene la mayor deserción entre los estratos de bajos ingresos, ¿no? No tengo el dato aquí exacto, pero así es la cosa, vaya. Y por otra parte, evaluar y diseñar un programa piloto para la implementación del ingreso básico universal, que es algo que ya se han planteado, pero que no se ha podido articular de tal forma que se pueda llevar a cabo como una política, ¿no? Y no queda en otra cosa más que, en todo caso, planteamientos, ¿no? No es algo que sea concretado, pero bueno, a fin de cuentas es lo que Oxfam está recomendando al respecto. Finalizo mi participación, le dejo el espacio, el uso de la palabra a la maestra. Gracias, maestra Irma, adelante. Buenos días y buenas tardes a Buenos días. los compañeros y a todos los asistentes. En mi caso voy a empezar a platicarles sobre la participación de UNICEF en todo este tema de las juventudes, de la infancia, adolescencia. Y sí, puede poner la siguiente, por favor, Elsa. Bueno. Elsa. Bueno, ¿Cómo? mientras se Disculpe. los voy. Sí, es que se dejó de escuchar y si pudieran poner la siguiente pantalla, por favor. El control de las diapositivas lo tiene la doctora, ¿no? Sí. Mientras les voy comentando, aquí yo las tengo también. En el caso de UNICEF, tenemos que atienden particularmente las carencias en infancia y adolescencias, de tal manera que su población objeto de estudio se centra entre los 0 y los 17 años.
Especialmente hay una preocupación por la falta de acceso a la seguridad social en ese grupo etario. Y dentro de esta agenda de trabajo para infancia y adolescencia, en su programa de desarrollo del 2019-2024, destacan una propuesta de desarrollo integral de los niños, las niñas en la primera infancia, o sea, de los 0 a 5 años. Por medio de una estrategia integral para erradicar todas las formas de malnutrición. Hay estadísticas muy, muy interesantes y muy dramáticas en cuanto a estos problemas de malnutrición que a veces que a veces la gente piensa que no se dan en zonas urbanas o en ciertas zonas, pero es un problema a nivel mundial y que tiene repercusiones muy importantes. Por otra parte, hay que garantizar también, o la UNICEF está preocupada, nosotros también, por que los niños asistan a la escuela y aprendan, ¿sí? Hay que buscar poner fin a todos los tipos de violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes, y de esta manera garantizar la protección y el acceso a derechos de de todo este grupo, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese es el trabajo de UNICEF. Nos parece muy, muy importante ligarlo con nuestro tema. Y después de mencionar este proyecto, pasaríamos con la descripción, las cuestiones metodológicas del proyecto que se llevó a cabo, ¿sí? Durante los meses de septiembre y octubre del 2021 se aplicó un cuestionario de preguntas en línea por medio del programa Qualtrics, una plataforma, y fue a 254 estudiantes, de los cuales prácticamente el 98% correspondió a estudiantes de la universidad. Dentro de estos, el 50% fueron estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, 39% de Ciencias Humanas, y el 8% estuvo entre las facultades de Arte, la Facultad de Ciencias de Ensenada, Facultad de Arquitectura y Diseño, Ingeniería y Negocios y Ciencias Administrativas, siendo solamente el 2.3% de los participantes de universidades privadas, y esto es solamente en la ciudad de Mexicali. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Pues los datos así generales o sociodemográficos que podemos mencionar en esta muestra es que el 69% de los participantes eran mujeres, 30% hombres y solamente un 1% seleccionó la opción otros. Entonces aquí se nota la tendencia que hay durante mucho tiempo de una alta participación en las universidades por parte de la presencia femenina. Ahora, otro dato importante es 9% manifestó estar casados y el resto pues obviamente solteros. En relación al número de hijos, el 13% indicó que tenía entre 1 y 5 hijos y se distribuían de la siguiente forma. Por ejemplo, 12 estudiantes tenían en ese tiempo al menos un hijo, 7 decían que tenían 2 hijos y 7 dijeron que 2 hijos, otros 7 que 3 hijos, y 3 estudiantes manifestaron que estaban entre 4 y 5 hijos respectivamente. El grado máximo de estudios, pues algunos de nuestros estudiantes ya tienen alguna profesión o ya están participando en otros niveles también. 54.9 estudios superiores, 38.9 preparatoria, 5.3 técnico y solo el 0.9% dijo tener estudios de posgrado. Entonces, como indicador económico, se tiene que el 24.9% cuenta con automóvil propio y 74.7% el restante no lo tiene. Entonces, estamos hablando que de 254, un aproximado de más de 100 participantes en la encuesta no tenían vehículo. También podemos decir que 2/3 partes de la muestra
cuenta con seguridad social y 34% afirmó que no tiene. Esto es interesante porque se supone que, que hay un seguro que se otorga a los estudiantes. Sin embargo, esto hay un manifiesto de que no todos lo hacen el trámite para contar con su seguro facultativo. Especialmente estaríamos hablando de los estudiantes de la universidad. La siguiente, por favor. En relación a la condición migrante, solamente el 10% de los encuestados tienen viviendo en Baja California menos de 5 años. Y vienen de entidades como Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México. Que esto, pues, de alguna manera representa una cierta vulnerabilidad social mayor respecto a los jóvenes establecidos aquí con anterioridad o que son nativos. También hay otro aspecto que guarda relación con el anterior es la propiedad de la vivienda, ya que el 73.3% dice tener vivienda propia. Aquí creo que nos hizo falta preguntarle si consideraba la vivienda propia como parte de la vivienda familiar, la de sus padres, o ya realmente la habían adquirido por su cuenta. Tenemos un 14% que indicó que rentaban, un 6.7 mencionó otras opciones y 5.8 dijo que que vivía en una casa prestada. También 45.8% mencionó que además de estudiar trabaja, y de este 45.8, poquito más de la mitad estaban ubicados en el sector terciario y el 45% restante en el sector secundario. La siguiente, por favor. Bien. Ahora, se les hizo una serie de preguntas para conocer, sobre todo los que trabajaban, qué tipo de prestaciones tenían acceso. Lo que encontramos fue que 47 casos dijeron que tenían las prestaciones de ley, las establecidas formalmente, y 43 dijeron que no tenían ningún tipo de prestación. Hubo otro grupo que dijo que que se le brindaba alimentación, a 25 alumnos dijeron que transporte y 14% habló de prestaciones extras. Aquí cabe mencionar que tenían la oportunidad de marcar más de una respuesta. ¿Sí? La siguiente, por favor. Un problema que es, digamos, muy, muy fuerte en la actualidad y desde ese tiempo ya se notaba, es en la cuestión del transporte público. Y aquí hablamos de que el 41% de los estudiantes mencionó que utilizaba el transporte público y ese 41% estaba distribuido en que un porcentaje mínimo del 4.4% lo consideró como de buena calidad, 22% dijo que es regular y 14.6% que es malo. Entonces, sí, bien. No, está bien. Tenemos ese problema que se ha seguido manteniendo y, de hecho, en la ciudad, ahorita uno de las discusiones o las necesidades más grandes que hay es precisamente el transporte, porque tenemos pocas rutas, muchas zonas no están cubiertas y se empieza apenas a trabajar. Hay personas que tienen que caminar 1 kilómetro o más para tomar camión dentro de la ciudad. Entonces, sí es un problema que tiene implicaciones fuertes. En cuanto a los servicios públicos, ustedes pueden ver en la gráfica cómo hay una distribución donde las respuestas nos dijeron que uno de los problemas más altos es la falta de agua potable, seguido por ausencia de recolección de basura, falta de drenaje, y en cuanto al servicio de energía eléctrica y acceso para los discapacitados que ocupan se dieron las mismas cantidades de respuesta. Por último, falta de alumbrado público, banquetas y pavimentos respectivamente. Otro problema mencionado son las casas abandonadas, de acuerdo con el 51% de los encuestados. ¿Sí? Eso entonces significa que Baja Mexicali particularmente tiene un grave problema
casas abandonadas. Entonces hay fraccionamientos donde puedes visitar y encuentras una vivienda habitada en 2, 3 cuadras. Entonces sí hay, y eso ha generado problemas de inseguridad. La siguiente, por favor. Tocando el tema de la inseguridad pública, una como consecuencia de estas viviendas abandonadas, pero aparte de cómo se desarrollan las situaciones en la ciudad, ya hablamos que es un problema fuerte, y así lo considera el 92% de los encuestados. 60% afirma que no se realizan los recorridos de los agentes de seguridad pública en su colonia. Entonces, están diciendo que no hay rondines de parte de la policía en muchas colonias. 34% menciona que solo se realizan a veces, mientras que 4% afirma que se realizan estos recorridos y 2% prefirió no contestar. Entonces, hay una manifestación importante de sentimiento de inseguridad de parte de estos estudiantes. El siguiente, por favor. Gracias. Siguiendo con el tema de la inseguridad, en cuanto a los robos y asaltos, 35% han sido víctima en su persona y 65% en la vivienda. Esto corresponde a los 134 estudiantes que contestaron afirmativamente cuando se les preguntó sobre si habían sufrido estos delitos. Altos porcentajes que demuestran la necesidad de medidas de contención delictiva, aun cuando en la pandemia se redujeron los robos en casa-habitación. Entonces, sí tenemos un serio problema de inseguridad. ¿Sí? Siguiente, por favor. Parques públicos. El acceso. De acuerdo al proyecto, es importante para nosotros conocer o identificar cómo las personas, sobre todo en este caso los jóvenes, se relacionaban o tenían acceso a los espacios públicos. En este caso, vemos que el acceso a los parques públicos, solamente el 13% menciona que no lo tiene. Son espacios públicos que cobraron relevancia a partir de la pandemia al considerarse a estos lugares como áreas seguras ante la emergencia sanitaria. Entonces, hay parques en diferentes zonas de la ciudad, sin embargo, algunos están muy descuidados, no tienen, por ejemplo, energía eléctrica, o sea, un alumbrado adecuado, no están en buenas condiciones y eso a veces no permitía que la gente quisiera salir a estar en ellos. Sin embargo, aquí los jóvenes muestran que esta situación ha estado cambiando. ¿Sí? Siguiente. Espacios públicos. Seguimos con el tema. Los principales lugares son vandalizados y además de manera continua, de acuerdo con los estudiantes, son las casas de habitación, seguidos por los comercios, y esto representa un problema de inseguridad pública en cuanto a la organización de comités vecinales. 40% afirma que existen en su colonia. Lo que vemos aquí en la gráfica es que preguntábamos con qué regularidad veían ellos que que ciertos espacios eran vandalizados. Entonces vimos que continuamente no era así, no era las respuestas más comunes, estaban fluctuando más entre a veces y nunca. Entonces, se preguntó por estacionamientos, oficinas, comercios y casas, donde es más común que haya que se vandalicen los espacios, pues es en las casas y en los comercios que están mucho más abiertos y que pues, cualquiera puede empezar a poner sus grafitis o hacer algún tipo de daño. ¿Sí? Bien, siguiente. Eventos culturales. Esto nos parece muy importante cómo los jóvenes pueden ocupar su tiempo, además de estudiar o trabajar, y solamente 17% de ellos acuden a eventos culturales gratuitos, de acuerdo con la imagen que tienen ustedes en pantalla.
acudieron a talleres y eventos artísticos 56 alumnos, dice, así como 25 jóvenes asistieron a cursos culturales y otros 16 a exposiciones. Lo vemos en la siguiente, lo cual es un indicador de la necesidad de la gratuidad de los eventos culturales para el fomento de la cultura general de los universitarios, ¿sí? Entonces, en la siguiente pantalla se muestra cómo fue la distribución de esos eventos, cuántos asistieron, y que fueron básicamente talleres, algún tipo de evento artísticos, cursos culturales o exposiciones. ¿Sí? Siguiente, por favor. Apoyos gubernamentales. Se les preguntó también si habían solicitado apoyos a los diferentes en alguno de los diferentes niveles de gobierno. Resultó que el apoyos federales, solo 20% solicitó y recibe apoyos de programas sociales federales. ¿Sí? Hay otras situaciones que, como en el caso de los estatales y municipales, donde los resultados son diferentes. ¿Sí? ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Bien, en caso de qué tipo de apoyos son los que solicitaron y se les otorgaron, estamos hablando de casos de federales, de apoyos federales, básicamente se mencionaron la beca Benito Juárez y becas de manutención, aunque también algunos solicitaron estas becas y no las recibieron, lo cual evidencia problemas de operación en el reparto de estos recursos, particularmente hacia los jóvenes que lo requieren, debido, entre otras cosas, a la alta demanda de los solicitantes. Y de repente algunos estudiantes se quejan de que hacen solicitud y no en varias ocasiones y no se les ha otorgado la beca, pero tiene que ver también con esa cantidad de solicitudes que existen. Por el lado de los apoyos estatales otorgados, principalmente fueron becas, igual son becas y apoyos. Sin embargo, hubo quienes indicaron que no solicitaron nada, es decir, no se otorgaron a todos los solicitantes. Cabe señalar que el concepto de apoyo es amplio y diverso, hace referencia a necesidades particulares, por ejemplo, apoyos para viajes escolares, las despensas, ayudas de tipo económico o en especie, para emprendimiento, entre otros. Por último, los apoyos otorgados para el gobierno municipal son las respuestas fueron becas, despensas o ninguno. Es decir, carencia hasta cierto punto de apoyos. Los estudiantes hacen referencias a necesidades particulares, tales como pago de curso cultural, para uso de transporte público, apoyo económico para inscripción escolar, despensas, ayudas, etcétera. Incluyendo para vivienda, para pagar la luz, etcétera. Sí. Elsa, ¿estás ahí? Bueno, sí. Sí, bueno, ya para concluir, pues los nuevos retos que menciona el texto, cabe señalar que esta encuesta la hicimos de una manera autoadministrada durante el COVID, durante el periodo de COVID, entonces está muy en ese sentido. Aquí la cuestión pues es la movilidad humana. Eso nos notamos como grandes retos, ¿no? Los desplazamientos forzados por violencia, sobre todo en algunos lugares del norte, como ya son muy conocidos. La migración en pobreza y la dificultad para acceder al transporte público y seguro, que ya mencionó la maestra Irma justamente, y sustentable, ya que México es una de las ciudades más contaminadas de México. También, en cuanto a lo que es el trabajo, pues el acceso a un trabajo digno, con pleno goce de las prestaciones que marca la ley, ya que ese grupo etario se vio muy afectado por la pandemia, a trabajar mayoritariamente en servicios, que es donde se fueron cerrando negocios y todo eso. También, obviamente, pues la salud, el esquema de seguro popular que fue cambiando y que ahorita ya está prácticamente desaparecido, así como seguridad pública para ambientes virtuales y digitales, como el de ayer que tuvimos este ciberataque, ¿no? La vulnerabilidad, pues es alta, como ustedes ya vieron, y bueno, en este recorrido pues pudimos ver cómo, a pesar de que sí ha habido
un reconocimiento a estas políticas públicas y programas sociales, esas estrategias pues han cobrado realmente poco impacto en lo que son nuestras juventudes, niñeces y adolescencias. Y pues por nuestra parte sería todo. Aquí quedamos por tener alguna pregunta. Entonces, muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Entonces, pues ya abren los micrófonos para saber si hay algunas preguntas de los que tuvieron la oportunidad de estar viendo esta ponencia. ¿Alguna pregunta? Preguntas, comentarios, nadie. ¿No hay preguntas? Bueno, pues agradecemos la participación de la doctora Elsa y del alumno José Alvis y de la maestra Irma. Agradecemos su apoyo, su presencia y su ponencia y sobre todo los conocimientos que otorgan a perdón, que otorgan a este coloquio. Bueno, pues le cedo la palabra a la doctora Elsa, quien va a presentar a nuestra siguiente ponente. Sí, es aquí la maestra Rosario Cruz Pérez. Sí, ya la puse como anfitriona para si quiere ir haciendo su presentación, en lo que yo la voy presentando su CV. Sea bienvenida. Hola, buen día. Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias. Bueno, pues la maestra Rosario Cruz Pérez, ella es de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Reynosa Rode. Ella es ingeniero geofísico por la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría en geociencias aplicadas por el IPCIT. Actualmente docente coordinadora del programa de Ingeniería Petrolera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Unidad Autónoma de Multidisciplinaria Reynosa Rode, en donde parte de su trabajo es impulsar las geociencias en la región, concientizar a la población general de la importancia de las actividades petroleras y la responsabilidad en ella, y asegurar que la educación crecida en la futuras ciencias sea de calidad, apoyándolos pues con todos sus conocimientos. Y bueno, pues le damos el uso de la voz. Adelante, maestra. Muchas gracias. ¿Ahí ya están viendo mi presentación? Sí, ahí ya se ve. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar participando en este tipo de eventos. Muchas gracias al doctor Jorge y a todo el equipo organizador por invitarme. Y pues bueno, hoy les voy a platicar un poco acerca de una estrategia que implementamos aquí en la unidad Reynosa Rode de la UAP para impulsar o para incrementar el uso de los recursos tecnológicos didácticos en el quehacer docente de pues toda la planta de profesores de aquí de la unidad. Bueno, vamos a comenzar platicando un poco acerca de qué son los recursos tecnológicos didácticos o qué es lo que definimos y por qué decidimos hacer esta acción para incrementar el uso de ellos. Entonces, un recurso tecnológico didáctico son estas herramientas virtuales o digitales que son diseñadas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Perdón, creo que tengo un micrófono abierto. ¿Todo bien? Okay. No, todo bien, no hay nada que ver. Gracias. Bien. Entonces, como les comentaba, pues un recurso tecnológico didáctico son todas estas herramientas que le permitan al profesor incluir la tecnología dentro de sus clases, dentro de sus cursos, y que representa ciertas ventajas tanto para el profesor como para los estudiantes. Y a pesar de que aquí dice que fueron diseñadas para esto, muchas veces adoptamos algunas otras herramientas que no precisamente están diseñadas para la educación, pero que las adoptamos como tal y que siguen siendo recursos tecnológicos didácticos. De hecho, también podemos encontrar
el nombre como recursos tecnológicos educativos, es decir, son todos estos herramientas o todos estos equipos relacionados con la tecnología para que nos facilitan el quehacer docente. Y estos pueden ser tangibles o intangibles. Los tangibles son aquellos que pues podemos tocar, son aquellos dispositivos como las computadoras, los celulares, las tablets, pero también aquellos equipos de laboratorio o equipos muy especializados que nos permiten aterrizar los conocimientos que damos en el aula ya a una parte práctica. Y los recursos intangibles son aquellos que no podemos tocar como tal y que representan estos entornos de aprendizaje virtual. Creo que estamos todos familiarizados, por ejemplo, con el Teams, que es un gran recurso, al menos aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ha sido una gran herramienta desde la pandemia y actualmente. Pero también, por ejemplo, estos recursos de Google Meet, y entre otras aulas virtuales y también que nos permiten pues compartir información entre nuestros estudiantes y los profesores o bien entre redes de profesores colaborando para algún proyecto. Eso es un recurso tecnológico didáctico. Y como les decía, utilizarlos representa ciertas ventajas. La primera de ellas es que permiten un aprendizaje interactivo y con mayor participación de los estudiantes. Y esto es porque la mayoría de nuestros estudiantes actualmente en cualquier nivel educativo, pues son nativos de la tecnología, son nativos de los dispositivos. Entonces, creo que un avance que se ha dado en la educación en todos los niveles, repito, es que nuestras formas de enseñar también tienen que evolucionar o también tienen que avanzar conforme avance la tecnología, porque esa es la manera que tenemos de llegar a nuestros estudiantes. Maestra, disculpe que le interrumpa. ¿Sí? Nada más para saber, ¿está cambiando usted las diapositivas? Porque no estamos viendo los cambios. Sí, sí estoy cambiando. Ok, déjenme ver Ah, ya entonces. se ve. Si gusta, ¿cómo ve si quita vuelve a presentar? Quite su cámara Ajá. para que no, es que de cuenta que eso hace lento como la transición de las diapositivas y sería mejor para que estarla pudiendo ver. Ok, ahí voy. No la escuchamos ahora. Ah. A ver. ¿Ahí me escuchan? Ah, ya la escuchamos. Ok, entonces permítanme, vamos a ver. ¿Vieron la primera diapositiva, la que decía tangibles e intangibles? ¿O esa Nos tampoco se quedamos vio? en la primera diapositiva, en la presentación. Bueno, yo nomás pude ver, no sé si los demás sí pudieron ver las demás, pero yo nomás me quedé en la primera diapositiva. Ok, entonces... Tal vez tenga que compartir y luego... Si gusta, vuelve a compartir la presentación. Digo, yo creo que lo que estaba alentando era eso. Ok, ¿ahí lo están viendo cambiar? Ahora sí, ya lo estamos viendo. Y estamos Ok. viendo que cambia. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, bueno, retomando, les comentaba que pues la primera ventaja es que permiten un aprendizaje más interactivo con los estudiantes y una mayor participación por parte de ellos y que ayudan a desarrollar la creatividad y análisis del estudiante porque existen tantas herramientas que ellos pueden utilizar que pueden elegir la que mejor se adapte a la forma en la que ellos están pensando. También son una gran ventaja porque facilitan el intercambio de información y la interacción incluso a distancia, que este fue pues un elemento clave, por ejemplo, en la pandemia, y permiten la adaptación de los contenidos a diferentes niveles y necesidades de los alumnos, que este punto no lo quiero tocar mucho porque no me quiero meter en temas un poquito más que merecen un poco más de atención y desarrollo,
Pero, por ejemplo, son un gran aliado los recursos tecnológicos didácticos cuando trabajamos la educación inclusiva, es decir, con algunos estudiantes que puedan tener algunas limitantes o algunas, pues sí, así lo voy a manejar, como limitantes, y que esto nos ayude a adaptar nuestros contenidos y nuestras prácticas para que todos tengan derecho a la misma educación. Entonces, hoy en día estos recursos tecnológicos educativos, pues son una base o son fundamentales incluirlos en la educación, como ya decía, en todos los niveles, desde la parte más básica, desde los niveles más básicos como el preescolar y la primaria, hasta niveles superiores como lo son pues la universidad y también en posgrado. Y es que, por ejemplo, en los niveles de educación más básicos, hablemos, por ejemplo, de preescolar, pues hoy en día utilizan todos estos recursos como canciones, imágenes y todo eso, y el utilizar una bocina o utilizar una tele o una tablet, por ejemplo, eso ya es incluir la tecnología en la educación. Ahora, enfocándonos un poco más en la educación superior, pues es fundamental utilizar estos recursos porque el contexto de vida que tienen nuestros estudiantes lo amerita. Seguramente, creo que todos estamos en el mismo contexto o hemos pasado por ahí, de que cuando nuestros estudiantes llegan ya a un nivel universitario, incluso hay algunos que desde el nivel medio superior, como en la prepa, pues tienen que trabajar o tienen otras responsabilidades o sus intereses se empiezan a desarrollar, y la mayoría de los intereses de los jóvenes hoy en día tienen que ver algo con la tecnología. Entonces es muy importante entrar a ese contexto, es muy importante alinearse a estas tendencias como docente para que la información que les queremos compartir, la información que estamos brindándoles se convierta en conocimiento. Entonces, estos recursos tecnológicos son importantes en la educación superior. Uno, porque facilita la comunicación entre docentes y estudiantes fuera del aula. Porque propicia la flexibilidad de la enseñanza. Esto en el entendido de que muchos de nuestros estudiantes pues estudian y trabajan o tienen algunas otras responsabilidades, y entonces estos recursos nos permiten que cada quien avance a su tiempo y a su forma, ¿no? La siguiente razón es porque los estudiantes se adueñan de su propio proceso de aprendizaje. Como ya lo mencionaba, hay tantas herramientas, hay tantos recursos que ellos pueden utilizar, que esto los involucra mucho más en la construcción de su propio aprendizaje. Los recursos se emplean para demostrar ideas, para plasmar conceptos y o aplicar conocimientos, que esto nos permite llegar de una forma más directa y atender a muchos estilos de aprendizaje hacia los jóvenes, hacia nuestros estudiantes. También se pueden mitigar algunas limitantes físicas, por ejemplo, que si no se cuenta con un equipo de laboratorio específico o si no se cuenta con un libro en físico o así, estos recursos nos pueden ayudar a obtener más fácil o bien a simular de una manera más sencilla estas limitantes que tenemos. Y bueno, finalmente facilita el compartir información, la evaluación de conocimientos y la organización de la información dentro de la clase. Esto ya sería como una ventaja directa para el docente. Ahora, como les comentaba, esta pequeña charla, esta corta plática, se trata de explicarles o de platicarles, mejor dicho, una estrategia o una práctica que hicimos aquí en la unidad Reynosa Rode para aumentar para incrementar el uso de estos recursos en el quehacer de los docentes. Y esta idea surge
a través de un proceso institucional que se llama seguimiento de impartición de cátedra. En este proceso, que es de evaluación continua, es decir, lo hacemos semestralmente, se selecciona a una muestra de docentes, se selecciona a algunos maestros que representan el total de nuestra población de profesores y se observan las siguientes dimensiones. Entonces, observamos la responsabilidad del docente, las prácticas de aprendizaje significativo, el desarrollo de la clase que tenga cierta estructura, el uso de los recursos didácticos tecnológicos, las prácticas pedagógicas efectivas y la unidad de enseñanza-aprendizaje, que es el formato de planeación que manejamos aquí en la web. Entonces, pues nos vamos a centrar, obviamente, en esta que dice el uso de los recursos didácticos tecnológicos. La manera en la que se lleva a cabo este proceso, este proceso de evaluación, es que cada semestre seleccionamos a la muestra de docentes, un comité interno hace las visitas o las observaciones de clase, le da seguimiento todo el semestre, se aplican encuestas para estudiantes, para el docente y, bueno, la encuesta que llena o la lista de cotejo que llena el observador y se triangula esta información, ¿no? O sea, se cruza esta información y desde desarrollo curricular institucional nos mandan los resultados de cómo en cada una de estas dimensiones una puntuación. Aquellas puntuaciones en donde salimos más bajos, entonces son las que atendemos a través de planes de acción. Esto, bueno, lo que les voy a platicar el día de hoy fue a partir de los resultados del periodo de primavera del 2023, en el cual lo más bajo que salió, la dimensión que menor puntuación tuvo, fue pues precisamente esta de uso de recursos didácticos tecnológicos. Entonces decidimos atacar o atender, mejor dicho, este déficit a través de un foro. En este foro de docentes, el objetivo era que los mismos docentes de aquí de la escuela que ya hacían uso de recursos tecnológicos didácticos nos platicaran al resto de los docentes cómo lo instituían. La metodología era que cada uno de los 7 maestros invitados en esa ocasión pues nos diera a conocer el recurso o la herramienta tecnológica que manejaba, cómo lo implementaba en sus clases, ya sea a través de evaluaciones o como una técnica de aprendizaje o como un método de enseñanza, y también que nos explicaran pues el impacto que creían o que veían en sus estudiantes a partir de utilizarlos. Y bueno, los resultados que obtuvimos de esto fueron muy favorecedores, se los voy a platicar a continuación. Aquí les presento algunas imágenes en donde las 3 primeras representan las 3 primeras son algunos de nuestros ponentes de ese foro, que cada uno nos explicó cuáles eran los recursos que utilizaban. Por ejemplo, aquí la maestra utilizaba Kahoot y ella nos decía que ella los utilizaba al cierre de ciertos temas como una evaluación y que ponía a los muchachos de cierta manera a competir, una competencia sana, y que eso les ayudaba a reafirmar los conocimientos. Acá la doctora nos platicaba que ella implementó cuartos de escape, los cuales desarrolló a partir de un programa de licencia libre de estos mismos que nos otorga Outlook. Y por acá el doctor nos platicaba cómo trabajaba con una herramienta que le ayudaba a hacer de manera más sencilla rúbricas para la evaluación de los conocimientos.
Así como estos 3 que les muestro aquí, tuvimos otros 4, es decir, fueron 7 ponentes en total, quienes nos explicaban también cómo se utilizaban ciertos softwares matemáticos que ellos mismos desarrollaban, cómo trabajaban la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo la incluían dentro de sus actividades. Y al terminar el turno de cada uno de estos 7 ponentes, abrimos el micrófono con los demás maestros presentes en el foro para que si alguien más tenía algunas sugerencias, pues nos compartieran, pero también que si tenían alguna duda de cómo podían adoptarlo a sus diferentes asignaturas, pues que los mismos 7 ponentes pudieran ayudarlos o guiarlos en este sentido. Entonces, fue un foro que fue de docentes y para docentes. Entonces, se creó un espacio de conversación muy, muy productivo, muy beneficioso para toda la planta, y nos brindó a todos un panorama o ciertas ideas de cuáles eran las herramientas que podíamos utilizar, cuándo, cómo y dónde utilizarlas. Al final, les pedimos a todos los participantes del foro, tanto los ponentes como los asistentes, como los ponentes, tanto los ponentes como los asistentes, a que nos ayudaran a hacer conclusiones o a llenar unas entradas, a compartir sus ideas y también sus inquietudes acerca del tema en otro recurso que se llama Padlet. Y lo que obtuvimos, o el resultado de este foro, pues fue este blog en el cual cada uno de los asistentes o participantes del foro compartían lo que se llevaban de esta discusión. Fueron aproximadamente 2 horas de conversación, lo que se llevaban, cómo lo podían aplicar, pero también se quedó ya este blog para futuras intervenciones, en el que si alguien tenía alguna duda, entre todos pudiéramos apoyarlo y seguir avanzando y finalmente cumplir con este objetivo de incrementar el uso de recursos tecnológicos didácticos. Entonces, el resultado inmediato de este foro, pues, fue este blog. Sin embargo, como les comentaba, esto se dio a principios del 2023 y este programa del seguimiento de impartición de cátedra lo hacemos semestral. Entonces, tratamos de observar al siguiente semestre, cuando llegaron los resultados, pues cómo nos fue en este rubro, en esta dimensión, y saber qué tanto impacto habíamos tenido con este foro. Y estos son los resultados comparativos que nos daban de este programa de impartición de cátedra, en donde esta dimensión del uso de recursos didácticos y tecnológicos, pues vemos que aumentó, ¿no? Esto era cómo estábamos antes de implementar este foro, porque les recuerdo que el foro fue una estrategia para atender ese indicador bajo, y la barra azul, pues es cómo salimos el semestre siguiente. Entonces vemos un aumento significativo, vemos pues o sea, podemos concluir que rindió buenos frutos el foro y la información que en él se compartió. En el comité de impartición de cátedra consideramos que el impacto o el beneficio fue tanto y tan, pues sí, nos ayudó a mejorar tanto, que hemos instituido que cada semestre estamos haciendo un foro igual de docentes para docentes, con un formato muy similar, pero vamos cambiando la temática.
Por ejemplo, el del semestre pasado fue de estrategias efectivas de enseñanza, ya no tanto hacia la parte tecnológica, sino también cómo doy clases y asegurar que eso sea efectivo. Y el de este semestre se planea que tenga algo relacionado con la inteligencia artificial en la educación superior. Entonces, vamos identificando cuáles son estos temas de vanguardia en la docencia para mantenernos actualizados y seguir con nuestro compromiso de dar una educación de calidad a nuestros estudiantes. Bueno, y ya por último, les comentaba que era una plática bastante rápida. Las conclusiones que podemos obtener de cómo observamos el desarrollo de este foro y de todo el planteamiento del problema y los resultados, pues para empezar es que los recursos tecnológicos didácticos son herramientas indispensables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de educación. Facilitan el aprendizaje de acuerdo con los contextos de vida de los estudiantes de nivel superior, que es lo que les platicaba. O sea, actualmente es raro el estudiante universitario, o al menos aquí en esta unidad es raro el estudiante universitario que solo se dedica a estudiar. Tienen otros intereses, tienen otras responsabilidades, y en la educación superior necesitamos que nuestros estudiantes hagan estas conclusiones, estas relaciones entre lo que ya saben, lo que ya aprendieron y cómo aplicarlo. Entonces, a veces estos contextos de vida, pues, no les permiten venir tanto a la escuela, no les permiten hacer ciertas prácticas, pero estos recursos nos ayudan a mitigar esa problemática. La evaluación continua y la atención en áreas de mejora, por ejemplo, como el programa de seguimiento e impartición de cátedra que tenemos aquí en la UAP, en materia de recursos tecnológicos educativos, es imprescindible, ya que los avances tecnológicos están a la orden del día. Es decir, necesitamos saber la opinión de nuestros estudiantes de cómo sienten que les estamos enseñando para saber cómo podemos mejorar o cómo podemos hacer que esto sea significativo, y esto solamente lo logramos a través de estos procesos de evaluación continua. Y por último, es de suma importancia que tanto docentes como estudiantes comprendan qué son los recursos tecnológicos didácticos para aprovechar sus beneficios al máximo. Y aquí me gustaría aclarar que, dice tanto docentes como estudiantes. Nos hemos topado con que esa dimensión en el proceso de impartición de cátedra de los recursos tecnológicos, siempre salimos bajos, a pesar de que la mayoría de nuestros docentes hacen uso, por ejemplo, de cajón, de computadora y proyector. Y eso ya es un recurso tecnológico didáctico. El hacer una presentación del tema en PowerPoint o en Prezi o en Genially o todo, o sea, incluir esas herramientas ya es el uso de recursos didácticos tecnológicos. Entonces, pues sí es muy importante que tanto el profesor, pero también el estudiante sepa que esto es, o que esa es la forma en la que estamos incluyendo la tecnología en la educación superior. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna duda, no sé si alguien tiene algún comentario que hacer, incluso alguna recomendación de algún tema que podamos proponer para el foro. Nada más que... Sí, adelante, doctor Hugo. Adelante. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Okay. Esta pregunta, más allá de, primero, felicidades, maestra Rosario, por su participación. La verdad, les puedo decir, yo estuve presente ahí en ese evento de buenas prácticas y pues bueno, sí se alentó bastante a los maestros y hubo bastante participación en cuanto a preguntas. Yo creo que mi pregunta, y es para todos, me imagino que algunos de ustedes también utilizan la tecnología para sus clases.
Y yo voy más allá de qué tanto nos sirve a nosotros. ¿Cómo han ustedes sentido o cómo ven ustedes la aceptación del alumno, no a la clase, sino a las evaluaciones totalmente basados en la tecnología? Es decir, uso una plataforma para dar mi clase, ahí sube su trabajo, ahí se emiten calificaciones, ahí se hace la sumatoria, en fin, todo el proceso. ¿Qué tal reciben los muchachos esa cuestión donde, a ver, aquí el programita me arroja que tienes un 6? No, pero es que yo, y es que, no sé, ¿le sucede eso? ¿O el muchacho tan tecnológicamente o tan adaptado a la tecnología, acepta también los resultados a través de esa tecnología? ¿O es donde piden que entre la parte humana de que, aquí fallé en algo, ¿qué puede pasar? No sé, es una pregunta. La maestra Irma, la doctora Irma, abrió su micrófono. Maestra, ¿quiere contestar? Ok. Bueno, entonces, en el caso muy particular, Doc, mis estudiantes no me han mostrado alguna renuencia, ¿no? a este tipo de evaluación. Por ejemplo, pues supongo que también habla del mismo software que es Teams. Nos facilita muchísimo que ahí entreguen las tareas, ahí mismo las evaluamos, ahí mismo se van sumando y al final nada más vemos cuánto fue la calificación y la pasamos al sistema, ¿no? Entonces, en mi caso sí me ha ayudado mucho y no he visto esa desventaja que usted comenta con los estudiantes. Sobre todo también porque soy muy cuidadosa y supongo que más de uno se sentirá identificado con esto, pero sí soy muy cuidadosa de cómo redacto las tareas y también los criterios de evaluación. De esa manera el estudiante ya está pues bien enterado de cuáles son las cosas que se van a observar y ya sabe la calidad del trabajo que pueda presentar. Yo creo que esa parte humana que usted comenta, que a veces pueden apelar nuestros estudiantes, pues está ahí, en explicarles incluso pues textualmente qué es lo que buscamos de las actividades o de los proyectos que les estamos pidiendo. Entonces, en mi caso particular, no he sentido pues ese disgusto de los muchachos. No sé si algún otro participante de este coloquio quiera dar su punto de vista contrastante con lo que acabo de mencionar. Yo, bueno, no contrastante, sino creo que dio en el clavo, maestra. O sea, en esa parte que nos toca a nosotros, que es esa redacción a la que se refiere. Definitivamente creo que ahí está la clave para que tenga éxito método tecnológico, que la parte humana sea en una redacción efectiva y que los muchachos, o sea, una comunicación efectiva, ¿no? Que los muchachos entiendan de qué estamos hablando, cómo va a ser el método. No, muchas gracias. Creo que ahí está la clave. Muchas gracias, doctor. La doctora Elsa estaba levantando la mano. Sí, nosotros acá usamos el Blackboard, pero Ajá. yo creo que no es tan aceptado esto. Usted misma lo menciona, que el rubro donde salen peor evaluados los docentes. Uh-huh. Si puede tener muy aceptado, no saldrían mal evaluados los docentes. Hay un problema, y creo que es un problema que se genera cuando se dice, nacieron con la tecnología, saben usarla porque nacieron con ella. No es verdad. Así como se capacita al docente, tiene que capacitar también al estudiante. Y después de la pandemia quedaron hartos de los ambientes digitales. Entonces es complicado realmente llamar su atención. Nosotros podemos planear adecuadamente, o eso creemos, pero es diferente a que el estudiante acepte esa información, aprenda con ella, apropie la tecnología, le sirva para su profesión. O sea, son muchas cosas más donde tendría que incidir esa tecnología, no solamente en que puedan seguir un curso en línea, lo cual es lógico porque tienen todas las herramientas para hacerlo y la edad y los recursos y todo lo demás,
aunado además a la disparidad de que no tenga acceso a los mismos, ¿no? Simplemente como comentaba el maestro Jorge, no se puede conectar porque no tiene internet en la propia universidad. De ahí ya me sale la duda de que realmente se use tan adecuadamente. Sí, definitivamente, doctora. Creo que ese es un punto muy, muy importante. Por eso aquí y a través de estos foros alentamos a nuestros maestros a que estos recursos sean un complemento para la clase tradicional, por así decirlo, la clase convencional que damos dentro del aula. Investigando un poco al preparar esta corta plática, pues nos mencionaban que la tendencia de la educación va hacia una tendencia híbrida o semipresencial. Y sí, a lo mejor a partir de las prácticas que tuvimos que llevar a cabo durante la pandemia, pues eso es lo que se quedó y ahorita esa es nuestra nueva normalidad, como decíamos en ese entonces, ¿no? Pero es muy arriesgado decir que todos nuestros estudiantes, que todos nuestros jóvenes, tanto actuales como futuros, puedan tener el mismo acceso a estas tecnologías. Es por eso que pues incentivamos a que estos recursos sean un complemento para las estrategias didácticas que normalmente hacemos dentro del aula presencialmente, si así lo queremos ver, y que sean efectivas, que en conjunto nos den como resultado un aprendizaje efectivo. Sí, gracias, doctora. Sí, la maestra Julieta. Adelante, Julieta. Hola, buenos días. Continuando con este comentario, yo imparto clases en Blackboard, porque aquí en UABC es Blackboard, a distancia como semipresencial. Y me doy cuenta que cuando son a distancia, que es 100%, pues no tenemos contacto, digamos, físico con el alumno, no lo vemos, solo la foto, etcétera. Es más fácil que pierdan la motivación más que cuando estamos en semipresencial, que nos apoyamos de la plataforma Blackboard. Es decir, las tareas y ciertas actividades las envían a través de la plataforma un día a la semana que tenemos la asesoría y el otro día a la semana que tenemos clase. Entonces, hasta ahorita, en mi experiencia, las clases a distancia son las que más requieren de apoyo, esta parte personal, esta parte de ver al profesor, a la profesora, igual el profesor conocer a sus estudiantes. Creo que, como lo comentaba, esta parte híbrida creo que embona más, al menos con los estudiantes que tenemos actualmente. Gracias. Gracias, maestra, completamente de acuerdo. Organización Cambio Global, ¿está levantando la mano? Hola, muy Sí, buenas adelante. tardes. Un gusto, Rosario. Un gusto con Hola. todos acá. Soy Desiret Valdés. Nada, quería agregar eso, ¿no? De que de la presencialidad o de la semipresencialidad y la tecnología a la orden del desarrollo educativo, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que este tipo de herramientas sirven de medias. ¿Por qué? Porque lo que decía anteriormente la persona que me antecedió, que claro, se siente que no hay ni conexión ni el estudiante con el docente, ni entre estudiantes, ¿no? Entonces, es importante también que haya una vinculación y relaciones más cercanas, porque la presencialidad nos permite eso. Eso como por ejemplo cuando salí de tu clase, dar tu clase y que el estudiante te aborda como profesora, como docente y te hace consultas externas, ya más de cerca, ¿no? Se permiten otras confianzas y seguridades dentro de la educación desde ese acercamiento colectivo, ¿no? Que justamente de eso voy a abordar mañana, el tema de la teoría de paz y esa necesidad de recuperación colectiva. Y nada, eso quería aportar y muchísimas gracias. Gracias, definitivamente. Yo creo que estos temas o estos puntos que nos toca acerca de la presencialidad son muy importantes también dentro de la formación integral de nuestros estudiantes. Después de todo, ser universitario es mucho más
que solamente estudiar una carrera universitaria en el formato que sea, ¿no? Se trata de hacer relaciones, se trata de desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de convivencia, habilidades, en fin. Entonces, definitivamente, pues creo que nos tocó saltar abruptamente a depender solamente de estos recursos y ahora el reto actual es aprender a encontrar un punto medio entre los recursos tecnológicos que estamos utilizando para dar clases, pero también atender esta formación integral que acabo de mencionar. Entonces, muchísimas gracias por sus comentarios. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta. Bueno, si no hay más, les agradezco a todos su atención, agradezco la invitación al evento, de nuevo muy emocionada de participar en este tipo de espacios de conversación y muchas gracias también por compartir sus ideas conmigo, las vamos a estar tomando en cuenta para la mejora aquí dentro de la unidad. Gracias. Muchas gracias a la maestra Cruz. Gracias, están aquí los siguientes ponentes. Jorge, están por aquí los maestros ya Rodríguez. Vamos a dar un espacio entonces en lo que se conectan los siguientes ponentes. Igual les pedimos quedarse aquí para evitar perdernos de su presencia. Vamos a dar solamente unos 15 minutos para que lleguen los siguientes ponentes y últimos del día de hoy.